Él firmó los papeles del divorcio con una sonrisa presumida, pensando que dejaba a una esposa en bancarrota, pero no tenía idea de que yo acababa de heredar el imperio inmobiliario de $150B para el cual él trabajaba y estaba a punto de convertirme en la nueva jefa que terminaría con su carrera. Él firmó los papeles con una sonrisa presumida, enviando mensajes de texto a su amante sobre cabo, mientras yo estaba sentada en silencio, aferrando un sobresellado con cera que todavía olía a mi madre. La jueza hizo una pausa y dijo: «Debería escuchar con atención, señor Calvel». Cuando ella leyó el nombre de la empresa para la que él trabajaba, la sala se quedó en un silencio sepulcral. Él acababa de dejar de lado a la única persona que podía terminar con su carrera con una sola llamada telefónica. «Mi nombre es Violet Moore». Y mientras estaba sentada en la estéril sala de mediación de paredes grises en el centro de Chicago, me di cuenta de que el silencio es el sonido más fuerte del mundo cuando estás viendo tu vida fracturarse en dos líneas de tiempo distintas. Estaba la línea de tiempo en la que Ethan pensaba que estábamos, donde él era la estrella en ascenso liberándose de un peso muerto. Y luego estaba la línea de tiempo en la que realmente estábamos, la contenida dentro del sobre de color crema que descansaba bajo mis manos frías. Tengo 34 años. Aunque en ese momento, bajo el zumbido de las luces fluorescentes y el incesante tamborileo de la lluvia de octubre contra los ventanales de piso a techo, me sentía anciana. La habitación olía a lana mojada, ozono de fotocopiadora y café que se había enfriado hace 2 horas. Era un escenario miserable para un final, pero quizás eso era apropiado. Al otro lado de la mesa de caoba estaba sentado mi esposo, Ethan Calvel. Se veía impecable, como siempre lo hacía. A los 37 años, llevaba su ambición como una segunda piel. Su traje azul marino estaba hecho a medida casi a la perfección, los puños de su camisa crujientes y blancos contra su piel bronceada, un bronceado que supuestamente había adquirido en una conferencia regional en Miami. Aunque yo sabía que el sol en Cabo San Lucas pegaba diferente en esta época del año. Él era el gerente regional de Westbridge Meridian, un puesto ejecutivo de nivel medio que él trataba con la gravedad de un jefe de estado. Miró su reloj, un pesado cronómetro que costaba más que mi primer coche, y suspiró, un sonido diseñado para dejar saber a todos en la sala que su tiempo era dinero y que actualmente estábamos excediendo el presupuesto. Terminemos con esto, dijo Ethan, con su voz suave y practicada, el mismo tono que usaba para cerrar tratos en condominios de lujo. Tomó el bolígrafo que el mediador había dejado sobre la mesa. No dudó. No me miró. Simplemente firmó su nombre con una floritura, la plumilla rasgando ruidosamente contra el papel, Ethan Calvel. Empujó el documento hacia mí, el papel siseando mientras se deslizaba por la madera pulida. Ahí está, dijo, reclinándose en su silla, una satisfacción engreída asentándose en las comisuras de su boca. Está hecho, finalmente, Violet. Vas a tener que aprender a valerte por ti misma ahora en lugar de aferrarte a mí y a mi carrera. Va a ser un ajuste difícil para ti. Lo sé. Pero hundirse o nadar, ¿verdad? Lo miré. Realmente lo miré. Vi al hombre con el que había pasado 7 años. Vi el desprecio que ya ni siquiera se molestaba en ocultar. Él pensaba que estaba soltando un ancla. No tenía idea de que estaba cortando la única línea de seguridad que tenía. No lloré. No grité. No supliqué. Simplemente me senté allí vestida con el sencillo vestido negro que había usado para el funeral de mi madre solo 3 días antes. Él no había asistido al funeral. Había enviado flores con una tarjeta genérica firmada por su asistente, alegando que una crisis en la firma requería su total atención. La crisis, yo sabía, era una rubia llamada Tessa Lane y una reserva en un resort de 5 estrellas. Mis manos descansaban sobre la mesa cubriendo el sobre. Era grueso, sellado con cera roja que llevaba un escudo que él no reconocería, y todavía llevaba el tenue y persistente aroma a lavanda y papel viejo, el aroma de mi madre. La dirección del remitente estaba grabada en modesta tinta negra, Harrington y Blythe, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Para Ethan, era solo otro pedazo de escombros legales. Para cualquiera que conociera la verdadera arquitectura del poder en esta ciudad, ese nombre era un guardián de un mundo en el que Ethan solo soñaba con entrar. La jueza Marlene Keats, una mujer con cabello gris acero y ojos que habían visto demasiadas promesas rotas como para sorprenderse por algo, se ajustó las gafas. Parecía cansada.
Alcanzó los papeles de divorcio que Ethan acababa de firmar, lista para sellarlos y enviarnos a nuestros futuros separados. Los términos parecen estándar, dijo la jueza Keats, con voz plana. Acuerdo prenupcial ejecutado. Sin pensión alimenticia. La propiedad separada permanece separada. Si está lista para firmar, señora Calvel, podemos concluir esto. No tomé el bolígrafo. En cambio, deslicé el sobre hacia adelante. Antes de firmar, dije, con voz firme, sorprendiéndome incluso a mí misma con su calma, hay un documento que debe ser ingresado en el registro. Se refiere a un cambio en mi estado financiero que ocurrió hace 72 horas. Bajo las leyes de divulgación con respecto a la división de activos y cambios financieros significativos pendientes de divorcio, esto debe ser revisado. Ethan soltó una risa aguda y burlona. Tomó su teléfono, sus pulgares volando por la pantalla. Sabía a quién estaba enviando mensajes de texto. Probablemente le estaba diciendo a Tessa que yo estaba arrastrando los pies, tratando de exprimirle unos últimos centavos antes de que volara al paraíso. Oh, vamos, Bayelit, se burló Ethan, sin levantar la vista de su pantalla. ¿Qué es? ¿Tu madre te dejó su colección de dedales antiguos? ¿O tal vez ese viejo sedán? Solo quédatelo. No quiero nada de tu lado de la familia. Solo quiero salir. La jueza Keats parecía molesta por el retraso, pero tomó el sobre. Rompió el sello de cera con un crujido agudo que resonó en la habitación silenciosa. Sacó el documento. Era papel bond pesado, del tipo utilizado para tratados y escrituras de inmensa consecuencia. Ethan todavía sonreía a su teléfono. La pantalla se reflejaba en el vidrio de la mesa. Pude ver la burbuja de un nuevo mensaje apareciendo, no puedo esperar por la playa. No dejes que ella arruine el ambiente. La jueza Keats comenzó a leer. Al principio, su expresión era de aburrimiento rutinario, la cara de un burócrata haciendo papeleo. Escaneó el encabezado. Luego sus ojos se detuvieron. Parpadeó como si no pudiera creer lo que el texto le estaba diciendo. Se ajustó las gafas de nuevo, inclinándose más cerca de la página, con el ceño fruncido. Me miró, con los ojos muy abiertos, buscando en mi rostro algo que se había perdido antes. Miró mi sencillo vestido negro, mi falta de joyas, mi comportamiento tranquilo. Luego volvió a mirar el papel, su mano temblando ligeramente mientras pasaba a la segunda página. El silencio en la habitación cambió de textura. Pasó del silencio incómodo de un matrimonio fallido al silencio pesado y asfixiante de una bomba que ha sido armada pero aún no ha detonado. Ethan no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado desplazándose por la pantalla, revisando actualizaciones de vuelos. Ya se había ido, bebiendo tequila mentalmente en un balcón con vista al Pacífico. Él pensaba que era el protagonista de esta historia, el héroe que había superado a su esposa tranquila y sin ambiciones. La jueza Keats se aclaró la garganta. Fue un sonido fuerte y deliberado. Señor Calvel, dijo la jueza. Ethan agitó una mano con desdén, con los ojos todavía pegados a su teléfono. Solo deme el bolígrafo cuando ella termine de jugar juegos. Su señoría, tengo un vuelo que reservar. La jueza Keats no le entregó el bolígrafo. Dejó el documento sobre la mesa con extremo cuidado, como si estuviera hecho de vidrio. Cuando habló de nuevo, su voz había perdido todo rastro de fatiga. Era aguda, autoritaria y mezclada con un respeto repentino y aterrorizado. Señor Calvel, repitió la jueza Keats, y esta vez su tono era una orden que no admitía discusión. Le aconsejo que levante la vista. El silencio en la sala del tribunal era asfixiante, pero no era nada comparado con el silencio en el que yo había vivido durante 7 años. La gente asume que los matrimonios terminan con una explosión, con platos rotos y peleas a gritos que despiertan a los vecinos. Pero el nuestro no murió de esa manera. Murió por 1000 pequeños cortes, infligidos tan lenta y metódicamente que apenas me di cuenta de que me estaba desangrando hasta que ya estaba seca. Mientras veía a Ethan golpear impacientemente con el pie contra la pata de la mesa, mi mente regresó al principio. Nos conocimos cuando él era solo un asociado junior, hambriento y encantador, y yo era a sus ojos un lienzo en blanco. Durante los últimos 7 años, mientras subía la escalera en Westbridge Meridian, se convenció de que él era el artista y yo era su creación.
Creía que había pintado una vida para mí, una en la que yo era el accesorio tranquilo y solidario para su gran ambición. Odiaba mi trabajo en el estudio cívico Laquevieu. Para él, trabajar en un centro de arte comunitario no era una carrera. Era una indulgencia. Lo llamaba pintoresco. Cuando íbamos a cenas con sus colegas, me apretaba la rodilla debajo de la mesa. Una señal que me había condicionado a reconocer. Significaba deja de hablar. Significaba que mi discusión sobre la financiación de programas de arte en el centro de la ciudad estaba aburriendo a las personas serias que movían los mercados inmobiliarios. Más tarde, en el viaje en coche a casa, comenzaba el entrenamiento. Bayelit, tienes que leer la habitación, decía, ajustando el espejo retrovisor para mirarse a sí mismo, nunca a mí. Cuando la conversación gira hacia la equidad y la zonificación, asientes. No sacas a colación clases de cerámica para jóvenes en riesgo. Nos hace parecer pequeños. Me hace parecer como si me hubiera casado con alguien inferior. Nunca dijo esas últimas palabras explícitamente, pero colgaban en el aire entre nosotros como humo rancio. Criticaba mi ropa, sugiriendo que me vistiera más como las esposas de sus superiores. Se burlaba de mis amigos, llamándolos mediocres y carentes de visión. Esculpía trozos de mi personalidad, convencido de que estaba esculpiendo una mejor versión de su esposa, sin saber que estaba tallando a la única persona que realmente lo veía por quien era. La ironía era paralizante. Confundió mi silencio con debilidad. Confundió mi paciencia con estupidez. Todos los martes por la mañana durante los últimos 5 años, salía de casa a las 6 de la mañana. Ethan siempre asumía que iba a un club de lectura matutino o a una sesión de yoga. Nunca preguntó. Ni una sola vez en 5 años preguntó, ¿qué libro estás leyendo? O ¿cómo estuvo la clase? Estaba demasiado consumido con su propio reflejo para notar que no estaba vestida para yoga. No iba a un club de lectura. Iba al mismo edificio donde él trabajaba. Mientras él tomaba su café con leche matutino en el vestíbulo y coqueteaba con las recepcionistas, yo tomaba un ascensor privado hacia la sala de juntas del ático en el último piso. Me sentaba en la parte de atrás, observando, tomando notas y ocasionalmente, bajo el anonimato de una firma inicial genérica, votando sobre la dirección estratégica de las empresas que eran dueñas de su mundo. Soporté su condescendencia debido a una promesa que le hice a mi madre, Margot Moore. Mi madre era una mujer que entendía el terrible aislamiento de la riqueza extrema. Había sido quemada por hombres que veían signos de dólar donde debería haber estado su corazón. Cuando comencé a tener citas, me hizo jurar. No dejes que sepan quién eres, Bayelit, me había susurrado, con las manos agarrando las mías con una fuerza que desmentía su enfermedad. Oculta la luz. Deja que piensen que eres ordinaria. Si un hombre te ama cuando piensa que no eres nada, entonces te merece cuando descubre que lo eres todo. Así que me escondí. Me convertí en Bayelit, la maestra de arte. Bayelit, la esposa tranquila. Bayelit, con el trasfondo familiar agradable pero modesto. Ethan cayó en la trampa. Pero falló la prueba. Recuerdo el día que conoció a mi madre. Ella ya estaba frágil, viviendo en una modesta cabaña en el borde de la finca, habiendo alquilado la mansión principal para mantener las apariencias de fondos menguantes. Ethan había mirado alrededor de la pequeña sala de estar con una sonrisa cortés y lastimera. Tu familia debió haber sido algo alguna vez, me había dicho más tarde. Ricos en tradición, supongo, no tan ricos en el banco. Se sentía seguro conmigo porque pensaba que yo no tenía influencia. Por eso firmó el acuerdo prenupcial tan rápido. Recuerdo estar sentada en la oficina del abogado antes de la boda. Mi abogado, un amigo de la familia que sabía la verdad, había redactado un documento que era blindado. Ethan apenas lo había leído. Estaba tan preocupado por proteger sus futuras comisiones y su plan de jubilación que no se dio cuenta de que el documento era en realidad una jaula diseñada para proteger mis activos de él. Solo quiero asegurarme de que lo que es mío siga siendo mío, me había dicho, devolviendo el bolígrafo con un guiño. Sin resentimientos, ¿verdad, nena? Son solo negocios. Solo negocios, había repetido yo, firmando mi nombre junto al suyo. Ahora, sentada en esta fría sala de mediación, el recuerdo de esa firma se sentía como una profecía. Mi madre falleció hace 3 días.
El dolor todavía era un peso físico crudo en mi pecho. Ethan no había estado allí para sostener mi mano mientras ella daba su último aliento. Había estado en una cena de negocios, que más tarde supe que era un menú de degustación privado con Tessa Lane. Cuando llegué a casa del hospital, vacía y destrozada, me había preguntado si iba a estar deprimida por mucho tiempo porque tenía una revisión de distrito próxima y necesitaba que la casa estuviera alegre. Ese fue el momento en que la promesa a mi madre se cumplió. La prueba había terminado. Él había demostrado exactamente quién era. Esta mañana, el mensajero de Harrington y Blythe llegó con el sobresellado con cera. Era el mecanismo de activación que mi madre había puesto en marcha hace años. A su muerte, el fideicomiso disolvía sus protocolos de anonimato. El velo debía ser levantado. Miré al otro lado de la mesa a Ethan. Todavía estaba enviando mensajes de texto, completamente ajeno al hecho de que la esposa del club de lectura que estaba descartando era la presidenta de la junta del conglomerado que firmaba sus cheques de pago. Pensaba que era libre. Pensaba que había ganado. No tenía idea de que hoy no era solo un divorcio. Era una auditoría, y la deuda que debía estaba a punto de ser cobrada en su totalidad. La jueza Keats comenzó a leer, su voz despojando a la habitación de su oxígeno. No tropezó con la terminología legal. La empuñó como un bisturí, cortando a través de la delgada capa de arrogancia de Ethan con cada sílaba. Que conste en el acta la admisión del fideicomiso testamentario y la confirmación de activos para el patrimonio de la difunta Margot Moore, declaró la jueza, con los ojos escaneando la página con una mezcla de incredulidad y reverencia profesional. La difunta era la única fundadora y accionista mayoritaria del fideicomiso inmobiliario Moore Sabrin. El nombre colgó en el aire por un segundo antes de aterrizar. Observé a Ethan. Al principio, no hubo reconocimiento. Era un gerente regional, un hombre centrado en cuotas trimestrales y objetivos de ventas, no en la opaca estructuración corporativa de alto nivel de las finanzas globales. Para él, Moore Sabrin era solo un nombre que podría haber visto en un membrete una o dos veces, una entidad distante muy por encima de su nivel salarial, pero la jueza no había terminado. Este fideicomiso, continuó, su voz ganando volumen, tiene intereses mayoritarios en una cartera diversificada de 64 corporaciones subsidiarias en América del Norte y Europa. Estas participaciones incluyen, pero no se limitan a, el grupo Banti, logística comercial Highland. Hizo una pausa, mirando directamente a Ethan por encima del borde de sus gafas, Westbridge Meridian. El pulgar de Ethan se congeló sobre la pantalla de su teléfono. El mensaje que estaba escribiendo a Tessa permaneció sin terminar. Su cabeza se levantó bruscamente, los músculos de su cuello tensándose. Westbridge Meridian no era solo su empleador. Era su religión. Era el altar en el que adoraba. Conocía la jerarquía corporativa mejor de lo que conocía a su propia esposa, pero evidentemente nunca había subido lo suficiente como para ver quién estaba sentado en la cima de la montaña. Eso es un error, soltó Ethan, con una risa nerviosa escapando de su garganta. Miró al mediador, luego a mí, buscando un cómplice en lo que consideraba una broma ridícula. Westbridge es una entidad que cotiza en bolsa bajo el paraguas de un fideicomiso ciego. No hay un solo dueño. La madre de mi esposa era una reclusa que vivía en una cabaña. Ella no era dueña de mi empresa. La jueza Keats lo ignoró. Pasó la página, el sonido fuerte en la quietud repentina. Según la auditoría de valoración completada por Deloitte y verificada por la Comisión de Bolsa y Valores, leyó, la valoración total de activos del fideicomiso inmobiliario Moore Sabrin es de aproximadamente $150.000 millones. El número impactó en la habitación con la fuerza de un golpe físico. 150.000 millones. Era un número tan grande que era abstracto. Una cifra que pertenecía a naciones, no a individuos. De conformidad con el acuerdo de fideicomiso irrevocable activado por la muerte de Margot Moore, continuó la jueza, implacable, el 100% de estos activos, incluidos todos los derechos de voto, puestos en la Junta y Control Ejecutivo, se han transferido automáticamente a la única beneficiaria y heredera, Violet Moore. La cara de Ethan se quedó flácida. El color desapareció de su piel bronceada, dejándolo con un tono gris ceniza enfermizo. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Parecía un pez sacado del agua, jadeando por aire que ya no estaba allí. No, finalmente logró susurrar. Eso es imposible. Ella es solo
Ella es solo una maestra de arte. Ella conduce un Honda. La transferencia de activos fue efectiva inmediatamente en el momento de la muerte, dijo la jueza Keats, cortándolo con una mirada aguda, la cual fue registrada hace 72 horas. La señora Moore ha sido la dueña legal de su empleador durante 3 días, señor Calvel. Ethan me miró entonces. El desprecio había desaparecido, reemplazado por un terror crudo y desnudo. Miró los papeles que acababa de firmar, el acuerdo de divorcio que le daba su libertad. Espere, tartamudeó, sus manos revolviéndose sobre la mesa de caoba pulida, alcanzando el documento que había empujado hace solo unos minutos. Espere un minuto. Si ella tiene. Si ese dinero es suyo, entonces como su esposo, tengo derecho a. Usted no tiene derecho a nada, interrumpió la jueza Keats. Recogió el decreto de divorcio que él había firmado. Estoy mirando el acuerdo prenupcial en el que usted insistió hace 7 años. Señor Calvel, establece explícitamente que cualquier herencia recibida por cualquiera de las partes durante el matrimonio sigue siendo propiedad única y separada del beneficiario. Renuncia a todos los derechos a reclamos futuros sobre dichos activos. Fue muy específico sobre la protección de su cuenta de jubilación en ese momento, según recuerdo del expediente. La ironía era una soga que se apretaba. Había construido su propia trampa barra por barra, impulsado por su certeza de que yo no valía nada. Había firmado la renuncia a un reclamo sobre un imperio para proteger una cuenta corriente que contenía menos de lo que yo ahora ganaba en intereses cada hora. Pero la jueza tenía una última pieza de información para entregar, el giro del cuchillo que convertiría su ansiedad profesional en devastación personal. Hay un anexo sobre el gobierno corporativo, dijo la jueza Keats, entrecerrando los ojos ante la letra pequeña en la última página. El archivo indica que durante los últimos 5 años, un apoderado ha estado asistiendo a las reuniones de la Junta de Westbridge Meridian bajo las iniciales V. Moore. Este apoderado ha tenido poder de veto sobre la retención de ejecutivos y la estrategia regional. Ethan dejó de respirar. Vi la realización amanecer en sus ojos, una claridad horrible que lo hizo agarrar el borde de la mesa. Sabía exactamente lo que estaba pensando. Lo sabía porque había leído sus correos electrónicos. Durante años, Ethan se había quejado con sus colegas sobre V. Moore, el misterioso y silencioso miembro de la Junta que bloqueaba constantemente sus propuestas más imprudentes. Había llamado a V. Moore un dinosaurio, una reliquia despistada y una pesadilla burocrática en memorandos internos. Se había burlado de la negativa de V. Moore a aprobar desarrollos de alto riesgo, bromeando que la persona probablemente ni siquiera sabía cómo usar una computadora. Había pasado 5 años insultando a su jefe en su cara sin ver nunca su cara. Finalmente me moví. Extendí la mano y coloqué mi mano sobre la mesa, con las palmas planas, conectándome a tierra. El silencio en la habitación era absoluto. Incluso la lluvia contra la ventana parecía contener la respiración. No voy a un club de lectura los martes, Ethan, dije, mi voz era tranquila, desprovista de la ira que él esperaba. Era la voz de alguien que había visto la obra desde el balcón y finalmente estaba subiendo al escenario. Él me miró fijamente, con los ojos muy abiertos, sacudiendo la cabeza ligeramente como si tratara de sacudirse una pesadilla. Voy al piso 42, continué, sosteniendo su mirada. Tomo el ascensor privado. Me siento en la parte trasera de la sala de conferencias detrás de la partición de vidrio tintado. Estuve allí cuando presentaste el proyecto Lakesore. Estuve allí cuando intentaste recortar el presupuesto para inspecciones de seguridad para aumentar tu bono trimestral. Y estuve allí cuando enviaste ese correo electrónico llamando a la Junta una colección de cobardes seniles por negar tu ascenso. Ethan se estremeció como si lo hubiera golpeado. Tú, raspó, su voz quebrándose. Tú eras V. Moore. Yo soy V. Moore, lo corregí. Y sugiero que revises tu teléfono de nuevo, Ethan, pero no para un mensaje de texto de Tessa. Creo que Recursos Humanos acaba de enviar una actualización a toda la empresa con respecto a la nueva estructura de liderazgo. Él no miró su teléfono. No podía apartar la mirada de mí. Estaba mirando a una extraña, una mujer con la que había dormido durante 7 años, pero a la que nunca había conocido. Había firmado los papeles de divorcio para deshacerse de una carga. No tenía idea de que acababa de entregarle la espada a su verdugo. Para cuando llegué a los ascensores de la torre Westbridge Meridian esa tarde, la atmósfera en el edificio había cambiado.
Fue un cambio sutil, como la caída de la presión del aire antes de que un tornado toque tierra. Los teléfonos se iluminaban en los bolsillos y en los escritorios en los 42 pisos. La notificación había salido exactamente a las 2 en punto. Asunto: actualización de gobierno corporativo y nombramiento de presidenta. Me ajusté el puño de mi blazer color carbón. Ya no llevaba el vestido de luto que había usado para la mediación. Me había cambiado a un traje que era afilado, estructurado y totalmente desprovisto de suavidad. Caminé por el vestíbulo, los tacones de mis zapatos haciendo clic contra el mármol con un ritmo que sonaba como una cuenta regresiva. Ethan estaba 10 pasos detrás de mí. Me había seguido desde el tribunal, conduciendo imprudentemente para ganarme aquí, pero la seguridad lo había detenido en los torniquetes porque su credencial había sido suspendida temporalmente pendiente de una revisión de seguridad. Tuvo que ser dejado entrar manualmente por una recepcionista confundida que leía el nuevo correo electrónico de la empresa con los ojos muy abiertos. Bailey, por favor, siseó Ethan, alcanzándome mientras las puertas del ascensor se abrían. Estaba sin aliento, su corbata ligeramente torcida. La compostura que había usado como armadura durante 7 años había desaparecido, reemplazada por una desesperación frenética y sudorosa. ¿Podemos arreglar esto? No lo sabía. ¿Cómo podría haberlo sabido? Tienes que entender. Solo estaba tratando de protegernos. Alcanzó mi brazo. No me inmuté. Pero el guardia de seguridad que me había acompañado dio un paso adelante, bloqueándolo. Bailey, suplicó Ethan, su voz quebrándose. Rompe los papeles. Aún no los hemos presentado al secretario. Retiraré la petición. Podemos empezar de nuevo. Te amo. ¿Sabes que te amo? Me volví para mirarlo. El ascensor estaba esperando. ¿Lo firmaste, Ethan?, dije. Mi voz era baja, sin ira, solo una finalidad plana. Y a diferencia de ti, yo leo lo que firmo. Entré en el ascensor. La puerta se cerró, cortando su imagen justo cuando él extendía la mano de nuevo. Cuando llegué al piso ejecutivo, el silencio era absoluto. Por lo general, este pasillo era una cacofonía de tratos, teléfonos sonando y la charla agresiva de los directores de ventas. Hoy, era una tumba. Los asistentes levantaron la vista de sus escritorios, con las caras pálidas. Sabían, todos sabían, que la esposa del club de lectura era ahora la persona que firmaba sus cheques de pago. Caminé directamente a la sala de juntas principal. Las paredes de vidrio eran transparentes, exponiendo a todos los que estaban dentro. Todo el equipo de liderazgo senior estaba reunido, convocado por una invitación de calendario de emergencia que yo había enviado desde el coche. Se pusieron de pie cuando entré. Hombres y mujeres que me habían ignorado en fiestas navideñas, que habían mirado a través de mí como si estuviera hecha de vidrio, ahora me miraban con una mezcla aterradora de respeto y miedo. Ethan entró un momento después, deslizándose en la silla más alejada de la cabecera de la mesa. Parecía un hombre caminando hacia la horca. Esperaba que la cuchilla cayera inmediatamente. Esperaba un despido público, una escena, un grito. Tomé mi asiento en la cabecera de la mesa. Ya no me sentaba en el asiento de sombra en la parte de atrás. Coloqué una sola carpeta sobre la mesa. Por favor, siéntense, dije. El sonido de sillas caras raspando contra el suelo fue el único ruido en la habitación. Como han leído en el anuncio, comencé manteniendo las manos cruzadas sobre la mesa. La propiedad de Bestbridge Meridian se ha transferido formalmente a mí tras el fallecimiento de mi madre, Margot Moore. Durante los últimos 5 años, he observado las operaciones de esta junta como apoderada. He visto sus victorias y he visto su negligencia. Dejé que mis ojos recorrieran la habitación, descansando brevemente en Ethan. Él se estremeció. Habrá cambios, continué. Pero hoy no se trata de despidos. Se trata de transparencia. Ethan exhaló. Vi caer sus hombros. Pensaba que estaba a salvo. Pensaba que yo era demasiado débil para despedirlo, o quizás demasiado sentimental. Calculó mal. Despedirlo sería una misericordia. No tenía intención de ser misericordiosa. Con efecto inmediato,
dije, he autorizado una auditoría externa independiente de todos los archivos de personal, vías de promoción y estructuras de bonos durante los últimos 7 años. Revisaremos el mérito de cada avance ejecutivo para asegurar que se alinee con los estándares éticos del fideicomiso Moore Sabrin. La habitación se puso rígida. El alivio de Ethan se evaporó. Una auditoría era peor que un despido. Un despido era un corte limpio. Una auditoría era una autopsia mientras el paciente aún estaba vivo. Si su desempeño es genuino, dije, mis ojos clavándose en los de Ethan, no tienen nada que temer. Pero si su posición se construyó sobre métricas infladas o propiedad intelectual robada, lo averiguaremos. Despedí la reunión mientras los ejecutivos salían, corriendo a sus oficinas para limpiar sus discos duros o llamar a sus abogados. Ethan se demoró. Se acercó a mí tratando de convocar un fantasma de su antiguo encanto. Eso fue profesional, Violet, dijo, probando las aguas. Mira, sé que las cosas están tensas, pero me alegro de que no estés haciendo nada imprudente. Mis números son buenos. Sabes que soy el que más gana en la región del Medio Oeste. Una vez que veas los informes, verás que soy un activo. Ya estaba reescribiendo la realidad en su cabeza. Realmente creía que podía salir de esto con encanto. Ve a tu escritorio, Ethan, dije, sin levantar la vista de mi carpeta. Dudó, luego asintió y salió. Pensó que había comprado tiempo. No lo había hecho. 10 minutos más tarde, mientras estaba sentada en la oficina del director ejecutivo, una habitación que mi madre nunca había usado, mi tableta sonó con una notificación del departamento de TI. Estaban monitoreando la terminal de Ethan como yo había solicitado. Acababa de recibir un correo electrónico. No era mío. Era del recién formado Comité de Ética y Cumplimiento. Asunto, aviso de investigación formal. Señor Calvel, se le requiere que se presente para una entrevista preliminar con respecto a discrepancias en el informe fiscal del tercer trimestre. Por favor traiga toda la documentación relacionada con el proyecto de desarrollo Riverside. Vi la transmisión de seguridad en mi monitor. Ethan miró fijamente su pantalla. Se desplomó hacia adelante, enterrando su cara en sus manos. El proyecto Riverside era su orgullo y alegría, el trato que le había ganado su bono más grande el año pasado. También era un trato construido sobre una mentira sobre permisos de zonificación que yo había marcado como V. Moore hace 2 años. Una bandera que había sido misteriosamente anulada. Mi teléfono vibró en el escritorio de Caoba. Era un mensaje de un número desconocido, pero el contexto hacía obvio el remitente. Hola, Violet. Es Tessa. Sé que las cosas están locas en este momento, pero siento que ha habido un gran malentendido. No conocía la situación completa con Ethan. Me encantaría invitarte a un café y explicarte mi lado. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. ¿Puedo encontrarme contigo, Violet? Miré la pantalla. Ella no estaba enviando mensajes de texto para disculparse. Estaba enviando mensajes de texto para pivotar. Se había dado cuenta de que Ethan era un barco que se hundía y estaba tratando de asegurar un bote salvavidas en el barco que acababa de embestirlo. Quería intercambiar información por inmunidad. No respondí. Tomé una captura de pantalla y se la reenvié al equipo legal para agregarla al archivo. Volví a los documentos que Marissa, mi abogada, había preparado. Estábamos buscando el patrón. Sabía que Ethan era mediocre. Sabía que era perezoso. Sin embargo, durante 7 años, había fracasado hacia arriba. Cada vez que perdía un objetivo, el objetivo se ajustaba retroactivamente. Cada vez que insultaba a un cliente, el cliente era transferido a un asociado junior para suavizar las cosas. Saqué un archivo de personal de hace 3 años. Era una audiencia disciplinaria con respecto a acusaciones de acoso sexual contra Ethan por parte de una exsecretaria. La queja había sido desestimada por falta de pruebas y a la secretaria se le había pagado un acuerdo para irse en silencio. Miré la firma en el formulario de autorización que lo exculpaba. No era el director de recursos humanos. Era un código de aprobación digital del Departamento de Finanzas. Fruncí el ceño. ¿Por qué Finanzas estaría aprobando un reclamo de acoso? Cavé más profundo, rastreando los códigos de autorización en sus cheques de bonificación.
Todos conducían al mismo nodo de aprobación. Alguien en lo alto de la estructura financiera de Westbridge Meridian había estado anulando manualmente el sistema para proteger a Ethan. No solo tuvo suerte, susurré a la habitación vacía. Era un proyecto mascota. Resalté el código de identificación del aprobador. Pertenecía a la oficina del director financiero regional. Ethan no era solo un esposo infiel. Era un síntoma de una podredumbre mucho más grande dentro de la empresa. Y quienquiera que lo hubiera estado protegiendo estaba a punto de darse cuenta de que su escudo humano acababa de convertirse en un pasivo. Levanté el teléfono y marqué al jefe del equipo de contabilidad forense. Empiecen con el proyecto Riverside, dije, y luego averigüen quién autorizó el acuerdo para la secretaria en 2022. Quiero un nombre para la mañana. La auditoría forense no tuvo lugar en la sala de juntas con paredes de vidrio donde se mostraba el poder. Sucedió en una sala de servidores sin ventanas y con temperatura controlada en el piso 12, un espacio que zumbaba con el sonido de los ventiladores de enfriamiento y el flujo invisible de datos. Había contratado una firma boutique, distinta de los auditores habituales de la empresa, para asegurar que no hubiera lealtades existentes con el equipo de gestión. Les di una sola instrucción: sigan el rastro de papel sin importar a dónde conduzca. Me senté con el investigador principal, un hombre llamado Kieran, que hablaba en código y miraba hojas de cálculo de la forma en que un pintor mira un lienzo. Llevábamos 3 horas en la revisión de la huella digital de Ethan. Estamos viendo un patrón en la marca de tiempo de sus propuestas estratégicas, dijo Kieran, levantando una pantalla dividida en el monitor. A la izquierda está su carpeta de enviados. A la derecha, he correlacionado los metadatos con los tiempos de inicio de sesión desde su dirección IP doméstica. Me incliné. La pantalla mostraba un memorándum que Ethan había enviado al vicepresidente de operaciones hace 4 años. La línea de asunto era la iniciativa del Corredor Verde, un nuevo enfoque para la zonificación suburbana. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Conocía ese título. No solo lo había escuchado. Lo había inventado. Era un concepto que había desarrollado para una propuesta de subvención teórica en el estudio cívico. Recordé haber esbozado los diagramas en la isla de nuestra cocina un domingo lluvioso mientras Ethan veía fútbol en la habitación contigua. Le había explicado las bonificaciones de densidad durante la cena, emocionada por el potencial de espacios comunitarios de uso mixto. Él había asentido, pareciendo aburrido, y me dijo que sonaba lindo pero poco práctico. La marca de tiempo en el correo electrónico era a las 8 de la mañana del lunes siguiente. Leí el texto. Era mi idea, no solo los trazos generales, sino la redacción específica. Había robado mi intelecto, lo había despojado de mi nombre y se lo había vendido a la empresa como su propio genio. Había construido su reputación como visionario sobre la espalda de la esposa a la que llamaba simple. Sigan cavando, dije, con voz tensa. Kieran hizo clic en la siguiente carpeta. Encontramos esto en sus elementos eliminados. Fue purgado de su bandeja de entrada pero permaneció en el servidor de respaldo. Era una cadena de correos electrónicos del año pasado dirigida al director de operaciones. La línea de asunto era racionalización de la junta. Leí las palabras de Ethan: el mayor obstáculo para nuestra agilidad es el bloque de votación heredado. Tenemos peso muerto en la cima. Específicamente, el voto por poder bajo V-Mur bloquea consistentemente los riesgos de alto rendimiento. Necesitamos encontrar una manera de eliminar a estos miembros heredados que están fuera de contacto con la realidad moderna. Miré fijamente la pantalla. Ethan había hecho campaña activamente para despedirme. Había escrito una propuesta formal para expulsar al peso muerto sin darse cuenta de que el peso que estaba tratando de cortar era la mujer que dormía a su lado. Me había llamado fuera de contacto en la misma semana en que me había pedido que corrigiera su revisión trimestral porque su gramática era atroz. Me puse de pie, necesitando caminar. La traición era absoluta. No era solo la infidelidad con Tessa. Era un borrado sistemático de mi existencia. Me había usado como un recurso mientras me trataba como un pasivo. Guarden todo, ordené. Cada borrador, cada mensaje eliminado. Quiero una línea de tiempo de cada idea que afirmó que era suya. Salí de la sala de servidores y me dirigí al departamento legal. Había traído a mi abogada personal, Marissa Bowen.
Marisa era astuta, despiadada y la única persona fuera de mi madre que conocía el alcance total del poder del fideicomiso. Estaba instalada en una oficina temporal, rodeada de pilas de archivos. «Tenemos un problema», dijo Marisa en el momento en que entré. No perdió tiempo con cortesías. Deslizó un documento sobre el escritorio. Era una queja formal presentada ante Recursos Humanos. «Nos ganó de mano», dijo Marisa. «Ethan presentó esto a las 8 de la mañana, justo antes de que entraras a la sala de juntas. Te acusa de conflicto de intereses, crear un ambiente de trabajo hostil y usar recursos corporativos para una venganza personal contra un cónyuge separado». Tomé el documento. Estaba bien escrito, usando palabras de moda que activaban cláusulas protectoras automáticas en los estatutos de la empresa, represalias, vigilancia poco ética, abuso de poder. «Está tratando de congelarte», explicó Marisa. Al presentar esto, activa un congelamiento obligatorio de cualquier acción disciplinaria en su contra hasta que se investigue la queja. Si lo despides ahora, demanda por despido injustificado y afirma que fue una represalia por el divorcio. Está construyendo un escudo. Él no escribió esto, dije, dejando caer el papel. Ethan no conoce el manual del empleado también. Alguien lo entrenó. Exactamente, dijo Marisa. Tiene un aliado, alguien de alto nivel que sabe cómo usar la burocracia como arma. Si lo despedimos, parecemos los villanos. Necesitamos desmantelar su protección antes de poder tocarlo. Caminé hacia la ventana, mirando el horizonte de Chicago. La lluvia había parado, pero el cielo todavía era del color de un moretón. Ethan pensaba que me había hecho jaque mate. Pensaba que haciéndose la víctima, podría aferrarse a su trabajo y su salario mientras negociaba un acuerdo. Quiere una guerra de desgaste, dije, volviéndome hacia Marisa. Piensa que retrocederé para evitar un escándalo. Piensa que sigo siendo la mujer que se queda callada para mantener la paz. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Marisa. Quiero cambiar las reglas de enfrentamiento, dije. Si quiere hablar de ética, hablemos de ética, pero no solo de la suya. Me senté en la terminal de computadora en la oficina de Marisa. Redacta un memorándum para toda la empresa, instruí. Estamos lanzando una nueva iniciativa hoy, el programa Transparencia Primero. Estamos abriendo un canal de denunciantes anónimo, encriptado y de terceros. Será gestionado por una firma externa, no por recursos humanos internos. Cualquier empleado puede denunciar mala conducta, fraude o coerción sin temor a represalias. Y quiero que incluyas una garantía personal de la presidenta de que ningún informe será ignorado. Marisa sonrió, una expresión aguda y peligrosa. Vas a inundar el sistema. Voy a dejar que la presa se rompa, la corregí. Ethan confiaba en una cultura de silencio. Confiaba en que la gente tuviera demasiado miedo para hablar porque pensaban que estaba protegido. Estoy eliminando el miedo. El correo electrónico salió a las 4 de la tarde. A las 4:30, el sistema había registrado 12 informes. La mayoría eran quejas menores sobre horas extras o pequeños robos. Pero a las 5 en punto, apareció una notificación en mi panel seguro. Era un mensaje corto enviado desde un dispositivo desechable fuera de la red de la empresa. La marca de tiempo mostraba que fue enviado desde una cafetería a 2 cuadras de distancia. Abrí el archivo. El texto era escaso, pero llevaba el peso de una pistola humeante. Estás mirando las cosas equivocadas. El problema no es solo que Ethan sea incompetente. El problema es por qué se le permitió ser incompetente. Si estás investigando a Ethan, necesitas investigar a la persona que ha estado arreglando manualmente sus informes de cumplimiento durante los últimos 3 años. Revisa los registros de edición del director financiero regional. Ethan es solo el títere. Leí el mensaje 2 veces. El protector que había sospechado en la sala de juntas era real y estaba lo suficientemente aterrorizado como para señalar con el dedo. O tal vez este era un enemigo del protector aprovechando la oportunidad para atacar. Levanté el teléfono para llamar a Kieran de nuevo a la sala de servidores. Nuevo parámetro de búsqueda, dije. Olvida la bandeja de salida de Ethan. Quiero que saques los registros de acceso del director financiero regional. Quiero saber cada vez que accedió al archivo de personal de Ethan Calvel. El juego acababa de expandirse.
Ethan era simplemente la ventana rota. Estaba a punto de encontrar la podredumbre en los cimientos. Las paredes de la oficina de Ethan se estaban cerrando. Era una sensación física, un endurecimiento del aire que le dificultaba respirar. Estaba sentado encorvado sobre su computadora portátil, el brillo de la pantalla iluminando el sudor que perlaba su frente. El memorándum de transparencia primero lo había aterrorizado, pero el silencio de la suite ejecutiva era peor. Sabía que estaban mirando. Hizo lo que siempre hacen los hombres desesperados, trató de quemar el puente en el que estaba parado mientras construía una balsa hacia el siguiente. Tenía una unidad flash conectada al costado de su computadora. Sus dedos se movían frenéticamente, arrastrando y soltando carpetas, la iniciativa del corredor verde, los mapas de zonificación de Riverside, los modelos de densidad suburbana. Se decía a sí mismo que estos eran suyos. Los había presentado. Había aceptado los aplausos por ellos. El hecho de que los conceptos iniciales hubieran sido esbozados por Bayelit en servilletas o discutidos durante cenas donde la pena se escuchaba era un detalle que había editado convenientemente de su memoria. Para él, eran su propiedad intelectual y no iba a dejarlos atrás para su vengativa exesposa. Se llevó el teléfono a la oreja, bajando la voz a un susurro conspirador. «Puedo traer toda la estrategia del Medio Oeste conmigo», dijo Ethan, mirando la barra de progreso en la pantalla. «Estoy hablando de un libro de negocios por valor de $40 millones al año, pero necesito un bono de firma que refleje ese riesgo y necesito una fecha de inicio para el lunes». En la otra línea estaba un socio senior en Sterling Yates, el competidor directo de Westbridge Meridian. El hombre sonaba interesado pero cauteloso. «Escuchamos rumores de una reorganización allí». «Ethan, ¿esto está relacionado con el cambio de propiedad?» «El cambio de propiedad es un desastre», mintió Ethan suavemente. «El nuevo liderazgo es incompetente. Me voy antes de que el barco se hunda y me llevo los botes salvavidas conmigo». Colgó. Sintiendo una oleada de adrenalina, se guardó la unidad flash en el bolsillo. Se sentía inteligente de nuevo. Sentía que estaba de vuelta en control. Más tarde esa noche, se reunió con Tessa en un bar de vinos con poca luz en el West Loop. Esperaba consuelo. Esperaba que ella estuviera indignada en su nombre. En cambio, ella se sentó frente a él con el desapego frío de un jugador de ajedrez inspeccionando un tablero perdedor. «Te van a despedir, Ethan», dijo Tessa, haciendo girar su pino un oír. «Si están auditando los archivos, encontrarán las anulaciones». «Lo sabes». «Tengo una estrategia de salida», dijo Ethan, tocando el bolsillo de su chaqueta donde estaba la unidad flash. «Sterling Yates está interesado». «Sterling Yates no te tocará si te vas esposado», respondió Tessa bruscamente. Se inclinó, con los ojos duros. «Necesitas influencia». Bayelit está jugando la carta de la más santa. Ella es la hija afligida limpiando el desastre. Necesitas ensuciarla. ¿Cómo?, preguntó Ethan. «Los medios», dijo Tessa. «Pasa a la ofensiva. Enmarca esta investigación como una venganza personal. Ella es la esposa despreciada usando el dinero de su mami para destruir al esposo que la superó. Los accionistas odian la inestabilidad. Si la narrativa es que la nueva presidenta está purgando el talento superior debido a un mal divorcio, las acciones caen. Si las acciones caen, la junta entra en pánico, ella tendrá que llegar a un acuerdo contigo solo para hacer que el ruido pare». Ethan la miró fijamente. Era vicioso. Era sucio y era perfecto. A la mañana siguiente, el artículo apareció en el Chicago Market Watch, un blog financiero popular conocido por los chismes de la industria. El titular era incendiario, herencia o inquisición. Nueva heredera de Westbridge acusada de purgar ejecutivos en venganza de divorcio. El artículo era anónimo, citando a personas internas preocupadas por el futuro de la empresa. Pintaba un retrato de una transición de liderazgo emocional y caótica donde los gerentes estables y de alto rendimiento estaban siendo atacados por un ex cónyuge vengativo. No nombraba a Ethan explícitamente, pero describía su situación perfectamente, enmarcándolo como un mártir del nepotismo corporativo. El efecto fue inmediato. Cuando entré en el vestíbulo esa mañana, la atmósfera era frágil. La conversación se detuvo abruptamente. Los ojos me seguían, pero ya no estaban llenos solo de miedo. Estaban llenos de sospecha.
El precio de las acciones había abierto con una baja del 3%. La narrativa que Tessa había diseñado estaba echando raíces. La gente se preguntaba si realmente estaba limpiando la casa o si solo era una niña rica haciendo un berrinche. Mi teléfono sonó. Era el frenético vicepresidente de Relaciones Públicas. Bailey, necesitamos emitir una negación. Necesitamos darle un giro a esto. Podemos decir que la auditoría fue planeada hace meses. No, dije, pasando junto a la recepcionista que miraba fijamente. Sin giros. Fui directamente a mi oficina, la oficina de mi madre. Cerré la puerta y me senté en su silla de cuero. La habitación todavía se sentía demasiado grande para mí. Metí la mano en mi bolso y saqué el diario de cuero desgastado que había encontrado en su mesa de noche. Lo había estado leyendo en fragmentos desde el funeral. Lo abrí en una página marcada con una cinta azul. La letra de mi madre era fina pero firme. El poder no prueba que tengas razón, Bailey, solo expone quién eres. Si lo usas para esconderte, eres un cobarde. Si lo usas para lastimar, eres un tirano. La única forma de sobrevivir al peso de ello es pararse en la luz, incluso cuando la luz quema. Leí la línea 3 veces. El poder expone quién eres. Ethan y sus aliados contaban con que yo jugara su juego. Querían una pelea de barro en las sombras. Querían filtraciones, contrafiltraciones y giros de relaciones públicas. Pensaban que tendría miedo del escrutinio público. Cerré el libro. Levanté el teléfono y marqué a Marissa. No demanden al blog, dije, y no emitan un comunicado de prensa. Bailey, la Junta se está poniendo nerviosa, advirtió Marissa. Si no controlamos la narrativa. Vamos a controlarla diciendo la verdad, interrumpí. Programa una reunión de la Junta de Emergencia para el próximo martes. Invitación abierta a todos los jefes de departamento, no solo al comité ejecutivo. Y quiero a los equipos legales y de auditoría forense listos para presentar. No vamos a hacer esto a puerta cerrada. Vamos a ventilar la ropa sucia. Vas a procesar públicamente a tu esposo, dijo Marissa lentamente. No, respondí. Voy a defender públicamente a la empresa. Ethan simplemente resulta ser el pasivo. La invitación salió una hora después. Fue un movimiento audaz. Al expandir la reunión a los jefes de departamento, aseguré que cualquier intento de barrer los hallazgos debajo de la alfombra sería imposible. Habría 50 testigos. Ethan recibió la notificación en su escritorio. Vi los registros mientras la abría. Probablemente sonrió. Probablemente pensó que su truco mediático había funcionado, obligándome a convocar una reunión donde podría alardear sobre su persecución injusta. Pero 10 minutos después, un segundo correo electrónico aterrizó en su bandeja de entrada. Este era personal. Asunto: aviso de audiencia disciplinaria interna. Señor Calvel, por la presente se le cita a responder con respecto a la evidencia de robo de propiedad intelectual, falsificación de métricas de desempeño y colusión para defraudar el programa de incentivos. No estaría preocupado todavía. Tenía a su protector en finanzas. Tenía los archivos del corredor verde en su unidad flash. Tenía la simpatía pública de la publicación del blog. Pero luego se desplazó hasta el final del correo electrónico a la sección listada como lista de testigos. Había dos nombres. El primero era Kieran, el auditor forense. El segundo nombre hizo que Ethan se congelara. Parpadeó, frotándose los ojos, seguro de que lo estaba leyendo mal. Testigo, señorita Tessa Lane. Miró fijamente la pantalla, su respiración se detuvo en su garganta. Esa misma mañana, mientras Ethan se regodeaba con la publicación del blog, Tessa había entrado en mi oficina. No había venido a disculparse. Había venido a sobrevivir. Había colocado su teléfono en mi escritorio y reprodujo una grabación de su conversación en el bar de vinos. Aquella en la que Ethan admitía haber robado los archivos y planeaba unirse a un competidor. No voy a caer por él, había dicho Tessa, con la voz temblorosa pero los ojos secos. Quiero inmunidad. La había mirado. Esta mujer que había ayudado a arruinar mi matrimonio y no sintió nada más que lástima. Ella era solo otra persona que Ethan había usado y ahora ella lo estaba usando a él.
Testificarás, le había dicho. Y traerás los mensajes de texto donde te contó sobre el director de finanzas ajustando sus números. Ahora, Ethan estaba sentado en su oficina, las paredes finalmente cerrándose para siempre, la unidad flash en su bolsillo se sentía pesada como plomo. Miró el teléfono que usaba para enviarle mensajes de texto. La mujer que pensaba que era su cómplice. Ella no solo lo había dejado. Ella me había entregado la munición para enterrarlo. La reunión con Tessa Lane no ocurrió en un callejón oscuro o un café ruidoso. La convoqué a una pequeña sala de descanso con paredes de vidrio en el piso 25, un terreno neutral que se sentía más como una celda de interrogatorio que como un lugar para conversar. Me senté de espaldas a la ventana, el cielo gris de Chicago enmarcando mi silueta. Cuando Tessa entró, parecía disminuida sin la confianza del secreto. Era solo una mujer joven con una falda ligeramente demasiado corta para una sala de juntas, aferrando su bolso como un escudo. No le ofrecí agua. No le pedí que se sentara. Simplemente la miré, estudiando a la persona que había sido el catalizador para la destrucción de mi matrimonio. Necesito saber una cosa, dije, mi voz tranquila y desprovista de la rabia que ella claramente esperaba. Y necesito la verdad, Tessa. No por mi bien, sino para el registro. Ella tragó saliva, sus ojos dirigiéndose a la puerta. ¿Qué es? ¿Te quedaste con él porque lo amabas?, pregunté, inclinando ligeramente la cabeza. ¿O te quedaste con él porque te prometió una vida que no podía pagar? Tessa dudó. Me miró y por un segundo la máscara se deslizó. Vio la calidad de mi traje, la forma en que el personal afuera me había mostrado deferencia, el peso puro de la autoridad que ahora tenía. Se dio cuenta de que había apostado al caballo equivocado. Me dijo que eras un peso muerto, susurró. Luego, al ver mi falta de reacción, sacó su teléfono. Sus dedos temblaban mientras se desplazaba. Me dijo que una vez que el divorcio fuera definitivo, te quedarías sin nada. Dijo que sus abogados habían encontrado un vacío legal en el acuerdo prenupcial. Dijo, y cito, ella tendrá suerte si se va con los muebles usados. Giró la pantalla hacia mí. Ahí estaba en una burbuja de texto azul. Fechado hace 3 semanas. No te preocupes por el dinero, nena. Una vez que firme esos papeles, ella es historia. Va a estar sin un centavo y nosotros vamos a ser realeza. Era una mentira. Por supuesto, Ethan nunca había encontrado un vacío legal. Solo estaba fanfarroneando, alimentándola con una fantasía para mantenerla interesada mientras usaba mis tarjetas de crédito para pagar sus cenas. Pero la mentira reveló algo crucial para mi equipo legal, intención maliciosa. No solo se estaba desenamorando. Estaba planeando activamente mi ruina financiera mientras yo cuidaba a mi madre moribunda. Envíame eso, dije, extendiendo mi mano. Y envía el resto del hilo. Si te doy esto, dijo Tessa, con la voz temblorosa, prometiste. Prometí que si cooperabas, la empresa no te perseguiría por ayudar en el espionaje corporativo con respecto a los archivos que robó, aclaré. Esa oferta sigue en pie. ¿Envíalo? Ella reenvió los mensajes. Vi aparecer la notificación en mi teléfono. No sentí triunfo. Sentí una satisfacción clínica y fría. Esto no era solo evidencia de una aventura. Era evidencia de carácter. Y en el mundo corporativo, el carácter era una métrica que podíamos cuantificar. Caminé con la evidencia por el pasillo hasta el departamento legal. No tiré el teléfono. No grité. Entregué el dispositivo al jefe de cumplimiento con el mismo desapego que usaría para entregar un informe de gastos trimestral. Registren esto en el archivo de investigación, instruí. Establece un patrón de engaño que se extiende más allá de su conducta profesional. Habla de su credibilidad. El abogado asintió, sintiendo el cambio. Esto ya no era una disputa doméstica que se derramaba en la oficina. Esto era un desmantelamiento sistemático de un pasivo. Mientras el departamento legal procesaba los mensajes de texto, el equipo de auditoría forense estaba desenterrando los mecanismos del ascenso de Ethan. Kieran, el auditor principal, me llamó a la sala de conferencias más tarde esa tarde. Había proyectado una hoja de cálculo en la pantalla principal. Era una cuadrícula de números, densa y aburrida para el ojo inexperto,
Pero para Kieran, era una escena del crimen. Encontramos el mecanismo, dijo Kieran, señalando una columna marcada como tasas de retención de ocupación. Ethan ha estado alcanzando sus indicadores clave de desempeño durante 12 trimestres consecutivos. Eso es estadísticamente improbable para los mercados que gestiona. Así que, indagamos en los datos brutos. Hizo clic en un botón y los números cambiaron. Estaba moviendo inquilinos, explicó Kieran. En el sistema, registraba una renovación de contrato de arrendamiento 2 semanas antes de que se firmara el contrato real. Estaba atrayendo ingresos futuros al trimestre actual para alcanzar su umbral de bonificación. Luego, en el siguiente trimestre, se apresuraba a llenar el agujero que creó, generalmente ofreciendo descuentos no autorizados a nuevos inquilinos para que firmaran rápidamente. Estaba robando a Pedro para pagarle a Pablo, y estaba tomando una comisión en ambos extremos. ¿Quién aprobó los descuentos?, pregunté, sabiendo la respuesta. El director financiero regional, dijo Kieran. Las anulaciones están todas allí. Pero aquí está el truco. Encontramos una serie de correos electrónicos donde Ethan pide estos ajustes explícitamente. Los llama contabilidad creativa en un mensaje. Fue fraude, simple y llanamente. No fue hurto mayor, pero fue suficiente para activar una cláusula en su contrato de empleo que anulaba todas las indemnizaciones y opciones sobre acciones, pero los números eran solo la mitad de la historia. El costo humano de la ambición de Ethan estaba a punto de cruzar la puerta. Había autorizado una sesión de escucha para los jefes de departamento. Era una nueva iniciativa, un espacio seguro para que los gerentes expresaran sus quejas sin temor a represalias. Me senté en la parte trasera de la sala, en silencio, sosteniendo un bloc de notas. La primera persona en hablar fue David, un arquitecto senior que había estado en la empresa durante 15 años. Era un hombre tranquilo, del tipo que hacía el trabajo y se iba a casa con su familia. Se puso de pie nerviosamente, ajustándose las gafas. No sé si esto importa ahora, comenzó David, con la voz baja. Pero hace 3 años, dirigí el equipo de diseño para el proyecto Skyline Plaza. Fue mi concepto. Trabajé en él durante 6 meses. Hizo una pausa, mirando sus manos. La noche antes de la presentación final a la junta, Ethan me pidió la presentación de diapositivas. Dijo que quería pulir el formato. Cuando comenzó la presentación a la mañana siguiente, mi nombre había desaparecido de la diapositiva del título. Presentó todo el concepto como propio. Cuando intenté hablar después, me dijo que si quería conservar mi trabajo, debería aprender a trabajar en equipo. Él obtuvo un ascenso por ese proyecto. Yo obtuve una revisión de desempeño que indicaba que carecía de iniciativa de liderazgo. Un murmullo recorrió la habitación. Otros jefes asintieron. Era la presa rompiéndose. Una por una, las historias brotaron. Un gerente de marketing habló de Ethan tomando crédito por una campaña viral. Un analista junior habló de ser forzado a escribir informes que Ethan firmaba. Lo escribí todo. Cada palabra era un clavo en el ataúd. Esto no era una caza de brujas. Era un exorcismo. Los empleados finalmente estaban viendo que el sistema se estaba corrigiendo a sí mismo. Por primera vez en años, sentían que la persona en la cima realmente estaba escuchando. Para cuando terminó la reunión, la atmósfera en el edificio había cambiado irrevocablemente. El miedo que había paralizado al personal fue reemplazado por una determinación sombría. Ethan todavía estaba en su oficina, aislado detrás de su pared de vidrio. No sabía sobre la reunión. No sabía sobre los hallazgos de la auditoría, pero podía sentir la temperatura bajando. Salió al pasillo a las 5 para tomar café. Por lo general, sería recibido por un coro de colegas esperando captar su favor. Hoy el pasillo se despejó. 2 asociados junior que solían reírse a carcajadas de sus chistes de repente encontraron sus teléfonos increíblemente interesantes a medida que se acercaba. Un gerente al que consideraba un aliado se volvió abruptamente y entró en una escalera para evitar el contacto visual. Ethan se detuvo en medio del pasillo. Miró a su alrededor, una sonrisa confundida vacilando en sus labios. Sacó su teléfono para enviar un mensaje de texto a un amigo en ventas, un tipo con el que iba a beber todos los viernes. Observé desde el otro extremo del pasillo mientras el pulgar de Ethan se cernía sobre la pantalla.
Entonces lo vi fruncir el ceño. Tocó la pantalla de nuevo. El mensaje no se entregó. Había sido bloqueado. Levantó la vista y por un segundo fugaz nuestros ojos se encontraron a través de la extensión de la oficina. Parecía pequeño. La fanfarronería había desaparecido, reemplazada por la naciente comprensión de que estaba solo en un edificio que solía pensar que poseía. No estaba siendo despedido todavía, pero ya estaba borrado. Las personas que se habían reído con él ahora estaban eliminando sus mensajes, limpiando su asociación con él como si fuera un virus. Se retiró a su oficina y cerró la puerta. Era el único movimiento que le quedaba en el tablero, y ambos sabíamos que era uno perdedor. Eran las 2 de la mañana, y la ciudad de Chicago era una extensa red de luces ámbar debajo de mí. Me senté en el estudio de la finca de mi madre. La habitación pesada con el aroma a cuero viejo y el silencio de una casa que era demasiado grande para una sola persona. Extendido sobre el escritorio de caoba ante mí había suficiente munición no solo para despedir a Ethan, sino para destruirlo. Tenía el informe forense que probaba la manipulación de las tasas de ocupación. Tenía las declaraciones de los testigos de los arquitectos a los que había plagiado. Tenía los mensajes de texto de Tessa Lane detallando su malicia y su plan premeditado para dejarme en la indigencia. La tentación de usarlo todo era un dolor físico en mi pecho. Quería filtrar los mensajes de texto a la prensa. Quería empapelar su cara en la portada de cada revista de la industria con el titular fraude. Quería gritar mi ira desde los tejados para dejar que el mundo viera al hombre pequeño y vicioso que se escondía dentro del traje caro. Sería satisfactorio. Sería catártico. Sería exactamente lo que Ethan hubiera hecho si nuestros papeles se invirtieran. Y ese era el problema. Alcancé la carpeta gruesa que contenía los estatutos del fideicomiso, el anexo específico que mi madre había escrito con respecto a la transición de poder. Lo había hojeado antes, pero ahora, en la quietud de la noche, leí la letra pequeña con atención forense. Artículo 9, sección 4, el bloqueo fiduciario. La voz de mi madre parecía elevarse del papel. Si se descubre que el fiduciario sucesor está ejerciendo el poder ejecutivo para retribución personal, o si se considera que las investigaciones internas están impulsadas por conflictos de intereses no fiduciarios, los derechos de voto del sucesor se suspenderán automáticamente por un periodo de 12 meses, y el control revertirá a la junta directiva. Me recosté, el aliento saliendo de mis pulmones. Mi madre no solo me había entregado un arma. Había instalado un interruptor de seguridad. Ella me conocía. Sabía que el dolor y la traición son un cóctel volátil. Había previsto que podría querer usar la empresa como un martillo para aplastar al hombre que me rompió el corazón. Y se había asegurado de que si lo hacía, perdería lo mismo que estaba tratando de proteger. Si despedía a Ethan porque era un esposo infiel, perdería la empresa. Si despedía a Ethan porque era un pasivo corporativo que violaba el código de conducta, la conservaría. Esto no era solo una lección de venganza. Era una clase magistral de moderación. Ella me estaba obligando a separar a la esposa de la presidenta. Ella exigía que yo fuera mejor que él. No moralmente, sino tácticamente. Mi teléfono vibró en el escritorio. Era Marissa. Ella nunca dormía. Revisa tu correo electrónico, dijo Marissa, con voz nítida. Él acaba de cometer un error, uno grande. Abrí mi computadora portátil. Una notificación del sistema judicial del condado parpadeaba en la pantalla. Petición de orden de restricción temporal y mandato judicial de emergencia, Ethan Calvel contra Westbridge Meridian. Ethan había presentado una moción para detener la investigación interna. En su presentación, afirmó que la auditoría era acosadora, sesgada e irreparablemente dañina para su reputación profesional debido a los procedimientos de divorcio pendientes. Le estaba pidiendo a un juez que sellara sus archivos de personal y detuviera la recopilación de pruebas. Piensa que nos está congelando, le dije a Marissa. No está pensando, respondió Marissa. Al presentar este mandato judicial, acaba de convertir la investigación en un asunto de registro judicial público. Ha argumentado oficialmente que la evidencia que estamos recopilando es dañina. Está admitiendo que hay algo que encontrar. Entró en pánico. Dije que está tratando de detener el sangrado, pero acaba de cortar la arteria. El juez fijó una audiencia para las 9 de la mañana para revisar la moción, dijo Marissa.
Pero aquí está el truco. Para defendernos contra el mandato judicial, tenemos que mostrarle al juez por qué la investigación es necesaria. Tenemos que mostrar causa. Tenemos que mostrar la evidencia. Así que forzó mi mano, dije, dándome cuenta de algo. No tengo que filtrar nada. Solo tengo que presentarlo como evidencia en defensa del derecho de la empresa a auditar a sus propios empleados. Exactamente, dijo Marisa. Pero Bailey, tienes que elegir lo que presentamos. Si presentamos los mensajes de texto sobre la aventura, el juez podría verlo como una disputa doméstica y otorgar su mandato judicial. Tenemos que mantenerlo limpio. Miré la pila de papeles en mi escritorio. Miré los mensajes de texto de Tessa, los que probaban que se acostaba con ella. Los recogí. Entierra la aventura, dije. Bailey, Marisa sonó sorprendida. Esa es la evidencia del carácter. No, dije firmemente. La aventura es desordenada. Es emocional. Parece una esposa despreciada. No usamos los mensajes de texto para probar que engañó. Usamos las marcas de tiempo. Compara las veces que estaba enviando mensajes de texto a Tessa con las veces que facturó a la empresa por cenas de clientes. No nos importa con quién se acostaba. Nos importa que le cobrara a la empresa $400 por una cena de bistec con un cliente que no existe. Hubo una pausa en la línea seguida del sonido de Marisa escribiendo furiosamente. Eso es brillante, dijo. Es malversación de fondos. Es pequeño, pero es robo y es objetivo. Usamos los correos electrónicos plagiados, continué, mi mente agudizándose. Usamos los informes de ocupación alterados. Usamos las declaraciones de los testigos del personal. Eliminamos cada gramo de emoción. Lo convertimos en una partida que no cuadra. Tendré el informe listo para las 6, dijo Marisa. Duerme un poco, presidenta. No dormí. En cambio, saqué un bloc de notas nuevo. Necesitaba hablar con la Junta después de la audiencia judicial. Necesitaba dirigirme a la empresa. La publicación del blog había hecho su daño. El personal estaba nervioso. Necesitaban saber que esto no era una purga. Escribí la primera línea, no castigamos porque estemos enojados. La taché. Demasiado defensiva. Empecé de nuevo, la justicia no se trata de la severidad de la consecuencia. Se trata de la integridad del proceso. No estamos aquí para ajustar cuentas. Estamos aquí para proteger el sistema que alimenta a nuestras familias. Cuando permitimos que exista el fraude porque es conveniente, insultamos a cada persona que juega según las reglas. Dejé el bolígrafo. Eso era todo. Ya no se trataba de Ethan. Se trataba de los arquitectos como David a quienes les habían robado su trabajo. Se trataba de los analistas junior que tenían miedo de hablar. Se trataba del legado que mi madre había construido, el cual Ethan había tratado como una alcancía personal. Caminé hacia la ventana y miré el reflejo de la habitación detrás de mí en la mesa auxiliar. Los papeles del divorcio todavía estaban firmados por él. El sello de cera del fideicomiso de mi madre descansaba sobre ellos. Durante días, había querido aplastarlo. Había querido verlo suplicar. Había querido ganar. Pero mientras estaba parada allí, viendo la primera luz gris del amanecer arrastrarse sobre el lago, me di cuenta de que ganar era un juego de niños. Ganar implicaba un concurso. Ganar implicaba que él era un oponente digno. No era un oponente. Era una falla. Era un error en el código que necesitaba ser depurado. Toqué el vidrio frío de la ventana. Mi ira se había enfriado en algo sólido e inamovible. No quería pararme sobre su carrera rota y regodearme. Simplemente quería que se fuera. Quería entrar en mi edificio y no sentir la contaminación del aire de su presencia. Volví al escritorio y cerré la carpeta que contenía los mensajes de texto sobre la aventura. No los usaría. No dejaría que me arrastrara al barro de un drama doméstico. Lo desalojaría de mi empresa de la misma manera que desalojas a un inquilino que no ha pagado el alquiler, con papeleo, con procedimiento y con un silencio absoluto e inquebrantable. Recogí los papeles del divorcio y los puse en mi maletín. Había terminado de reaccionar. Era hora de terminarlo.
El sol de la mañana cortaba a través de las altas ventanas del Tribunal del Condado de Cobb, proyectando sombras largas y nítidas sobre la mesa de la defensa donde estaba sentado Ethan. Parecía compuesto, pero sus manos agarraban el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Había elegido usar un traje gris más claro hoy, un intento subconsciente de parecer más suave, más comprensivo, la víctima de una máquina poderosa y vengativa. Su señoría, comenzó Ethan, poniéndose de pie para dirigirse al tribunal. Su voz era firme, ensayada. Esta no es una investigación corporativa estándar. Este es un divorcio convertido en arma. Mi esposa, Violet Moore, me ha engañado durante 7 años. Se presentó como una mujer de medios modestos, una simple maestra de arte, mientras sostenía secretamente las llaves de la misma empresa a la que dediqué mi vida a construir. Ahora está usando ese poder oculto para destruir mi reputación y congelar mis activos simplemente porque pedí dejar el matrimonio. Se volvió para mirarme. Me senté junto a Marissa, mi rostro impasible. Ella no está auditando la empresa, continuó Ethan, señalándome con el dedo. Ella está auditando nuestra relación. Toda esta investigación es un ataque de represalia disfrazado de gobierno. Es un conflicto de intereses tan profundo que debería ser ilegal. En ese momento exacto, a 5 millas de distancia en la sala de juntas de Westbridge Meridian, el aire en la sala de conferencias estaba frío. Las persianas estaban bajas. Los 50 jefes de departamento que había convocado estaban sentados en silencio, con los ojos pegados a la gran pantalla en la parte delantera de la sala. Yo no estaba allí. Estaba en el tribunal. Pero mi presencia se sentía en cada píxel de la presentación. Kieran, el auditor forense principal, se paró ante la asamblea. No usó lenguaje emocional. Usó matemáticas. Si miran la columna C, dijo Kieran usando un puntero láser para rodear un grupo de cifras, verán las tasas de ocupación reportadas para la región del Medio Oeste durante los últimos 3 años fiscales. El señor Calvel informó una ocupación del 98% consistentemente. Hizo clic en un botón. La pantalla cambió. Este es el registro real de depósito bancario por ingresos de alquiler durante el mismo periodo, continuó Kieran. Los ingresos coinciden con una tasa de ocupación de solo el 82%. La diferencia, que asciende a aproximadamente $4 millones en ingresos faltantes, se cubrió despojando los presupuestos de mantenimiento de las propiedades más antiguas. Un grito ahogado recorrió la habitación. Los recortes presupuestarios de mantenimiento habían sido un punto doloroso durante años. Los edificios habían caído en mal estado. Los ascensores se habían averiado y los inquilinos se habían quejado. Todo mientras Ethan afirmaba que la región era más rentable que nunca. De vuelta en la sala del tribunal, Marissa Vaughan se puso de pie. No señaló con el dedo. No levantó la voz. Simplemente tomó un documento. Su señoría, dijo Marissa. El señor Calvel afirma que esto es una venganza personal. Sin embargo, la línea de tiempo de los eventos contradice su narrativa. La auditoría no fue ordenada por la señora Moore unilateralmente. Fue activada automáticamente por la cláusula de integridad fiduciaria del fideicomiso Moore-Sabrin tras la transferencia de propiedad. Además, el alcance de la auditoría fue definido y aprobado por un comité de ética independiente, no por mi cliente. Deslizó un trozo de papel hacia el juez. Además, continuó Marissa, el señor Calvel firmó un acuerdo prenupcial hace 7 años, reconociendo que no tenía derecho a la propiedad separada de la señora Moore. Ahora está intentando usar este tribunal para bloquear una investigación interna estándar sobre irregularidades financieras que son anteriores a la presentación del divorcio. Está usando su matrimonio como un escudo para ocultar la mala conducta profesional en la sala de juntas. Pero no podría haber hecho esto solo. Una voz desde el fondo de la sala gritó. Era el director de operaciones. Ethan no tiene la autorización para anular el presupuesto de mantenimiento. Alguien en finanzas tuvo que aprobar la transferencia de fondos. Kieran asintió. ¿Correcto? Hizo clic en el control remoto de nuevo. Una nueva cadena de correos electrónicos apareció en la pantalla gigante. La fuente era lo suficientemente grande para que todos la leyeran. De Ethan Calvel a Marcus Thorne, vicepresidente regional de finanzas. Asunto: números del tercer trimestre. Marcus,
vamos a perder el objetivo por un 6%. Necesito que muevas los fondos de mejora de capital a la columna de ingresos de nuevo. Lo compensaré el próximo trimestre cuando cierre el trato de Riverside. Si perdemos esto, ambos perdemos el multiplicador de bonificación. Todas las cabezas en la sala se volvieron hacia el final de la mesa. Marcus Thorne, el vicepresidente regional de finanzas, estaba sentado allí. Era un hombre que había trabajado en Bestbridge durante 20 años. Estaba sudando profusamente, frotándose la frente con un pañuelo. Miró la pantalla, luego a sus colegas. Trató de hablar, pero no salió ningún sonido. El protector había sido expuesto, no por un grito, sino por un correo electrónico con marca de tiempo. En la sala del tribunal, Ethan estaba perdiendo la sala, y lo sabía. La jueza estaba leyendo el informe de Marissa con el ceño fruncido. Ethan decidió lanzar su pase desesperado. Ella me tendió una trampa, soltó Ethan, interrumpiendo a la jueza. Ella admite que se sentó en la junta durante 5 años bajo un seudónimo. Me observó. Escuchó conversaciones privadas. Actuó como espía en mi propio lugar de trabajo. Eso es fraude, su señoría. Ella tergiversó su identidad para obtener una ventaja injusta. La jueza Keats bajó los documentos. Se quitó las gafas y miró a Ethan. El silencio en la sala del tribunal se extendió, pesado y asfixiante. Señor Calvel, dijo la jueza, con voz engañosamente suave. Usted ha estado casado con la señora Moore durante 7 años. ¿Es eso correcto? Sí, dijo Ethan, sin aliento. ¿Y en esos 7 años, preguntó la jueza, la señora Moore alguna vez le prohibió preguntar sobre su día? ¿Alguna vez le prohibió preguntar sobre su historia familiar? ¿Alguna vez le impidió interesarse en su vida fuera de su hogar? No, pero ella era reservada, tartamudeó Ethan. Ella nunca me dijo. ¿Alguna vez preguntó? Interrumpió la jueza, su voz agudizándose. ¿Alguna vez le preguntó a su esposa quién era, o simplemente asumió que ella era quien usted quería que fuera? Ethan abrió la boca, luego la cerró. Me miró por primera vez. Realmente me vio. Se dio cuenta de que su ignorancia no era mi engaño. Era su indiferencia. Comenzó Ethan, pero las palabras murieron en su garganta. El tribunal no encuentra evidencia de trampa, dijo la jueza Keats, golpeando su mazo ligeramente. La moción de mandato judicial temporal es denegada. La investigación interna por Bestbridge Meridian puede proceder. Haremos un receso de 30 minutos para permitir que el abogado revise la nueva evidencia presentada por la defensa con respecto a las discrepancias financieras. En el pasillo fuera de la sala del tribunal, Ethan salió. Aturdido, se aflojó la corbata. Sentía que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Necesitaba una victoria. Necesitaba a alguien de su lado. Sacó su teléfono para llamar a Tessa. Ella era su testigo. Ella iba a testificar que Bay Elite era inestable. Ella era su plan de respaldo. Vio una nueva notificación en su pantalla. Era un mensaje de texto de Tessa recibido hace 2 minutos. Lo abrió. Envié todo a los abogados de tu esposa. Los mensajes de texto, las grabaciones, los correos electrónicos donde hablabas de ocultar activos. No voy a ir a la cárcel por ti. Ethan, no me vuelvas a llamar. Ethan miró fijamente el teléfono. La pantalla se oscureció cuando el modo de ahorro de batería se activó, dejándolo mirando su propio reflejo en el vidrio negro. Estaba solo. La auditoría estaba ocurriendo. El protector estaba quemado. La amante había cambiado de bando. El alguacil abrió la puerta. Señor Calvel, están listos para usted. Ethan se guardó el teléfono en el bolsillo. Se sentía como una piedra. Se volvió hacia las puertas de la sala del tribunal. Sabiendo que no estaba entrando de nuevo para pelear, estaba entrando para rendirse. El mazo golpeó el bloque de madera con un sonido que se sentía menos como un juicio y más como el corte de una línea de vida. Decreto de divorcio concedido, anunció la jueza Keats, su voz resonando en la cámara de techo alto. El tribunal niega la solicitud del demandante de un mandato judicial permanente contra la auditoría interna.
Además, basándose en los documentos del fideicomiso ingresados como evidencia, este tribunal afirma la autoridad legal única de Bailey Moore sobre los activos y el gobierno del fideicomiso inmobiliario Moore Sabrin. Con efecto inmediato. Ethan no se movió. Se sentó congelado en la mesa de la defensa, el color desapareciendo de su rostro hasta que parecía un boceto de sí mismo. Había entrado en el tribunal esperando congelarme, esperando usar el sistema legal para proteger su reino robado. En cambio, le acababan de entregar un aviso de desalojo de su propia vida. No hablamos mientras salíamos de la sala del tribunal. No quedaba nada que decir. Los 7 años de nuestro matrimonio, las mentiras, el gaslighting, las ideas robadas, todo se evaporó en el aire frío de otoño mientras caminábamos hacia autos separados. Él se dirigía a la oficina porque no tenía otra opción. Yo me dirigí allí porque tenía un trabajo que hacer. Cuando llegué a la torre Westbridge Meridian, la atmósfera era eléctrica. La noticia del fallo judicial había viajado más rápido que mi coche. Mientras caminaba por el vestíbulo, los susurros se detuvieron. La gente se paró más recta. El guardia de seguridad, un hombre del que Ethan nunca se había molestado en aprender el nombre, asintió con genuino respeto. Tomé el ascensor hacia la sala de juntas. Los 50 jefes de departamento todavía estaban allí esperando. Habían estado viendo la transmisión en vivo de los procedimientos judiciales. Sabían el veredicto. Ethan entró 5 minutos después. Parecía desaliñado. Trató de proyectar un aire de indiferencia, ajustándose la corbata y alisándose el cabello, pero sus manos temblaban. Tomó su asiento en el extremo opuesto de la mesa, evitando los ojos de las personas a las que había intimidado durante una década. Me puse de pie. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Hemos escuchado la evidencia, comencé, colocando mis manos sobre la mesa de caoba pulida. Hemos visto los informes de ocupación alterados. Hemos visto los correos electrónicos coaccionando al Departamento de Finanzas para falsificar registros y hemos escuchado el testimonio del personal con respecto al robo de propiedad intelectual. Miré la agenda frente a mí. Por lo tanto, continué, estoy introduciendo una resolución formal a la Junta de Regentes. Moción para terminar el empleo de Ethan Caldwell como gerente regional. Efectiva inmediatamente por causa justificada, específicamente por mala conducta grave, fraude y violación del Código de Ética Corporativo. Una mano se levantó. Era el jefe de recursos humanos. ¿Secundado? ¿Todos a favor?, pregunté. Cada mano en la habitación se levantó. Incluso las personas que una vez se habían reído de los chistes de Ethan, los que habían buscado su favor, levantaron la mano. No solo estaban votando para sacarlo. Estaban votando por su propia supervivencia. Ethan se puso de pie. Parecía furioso, su cara enrojeciendo profundamente. Bien, escupió, abotonándose la chaqueta. ¿Me quieren fuera? Estoy fuera, pero conocen los términos de mi contrato. Bailey, tengo un paquete de indemnización platino. Si me terminas sin un periodo de aviso, se me deben 2 años de salario más la consolidación de mis opciones sobre acciones. Ese es un pago de casi $5 millones. Escribe el cheque y me iré. Miró alrededor de la habitación, una mueca formándose en sus labios. Pensaba que tenía una última victoria. Pensaba que podía robar el banco en su camino hacia la puerta. Miré a Marissa, mi abogada, que estaba parada junto a la puerta. Me entregó un archivo delgado. En realidad, Ethan, dije, abriendo el archivo. Me alegro de que hayas mencionado el contrato. Saqué una sola hoja de papel. Era un memorándum de hace 3 años. ¿Recuerdas esto?, pregunté, sosteniéndolo. Hace 3 años, lideraste una cruzada para despedir a un director de ventas llamado Marcus. Afirmaste que estaba inflando sus informes de gastos. Fuiste inflexible en que la empresa necesitaba una política de tolerancia cero para la deshonestidad financiera. Presionaste personalmente a la Junta para agregar una cláusula específica a todos los contratos ejecutivos. Ethan se quedó quieto, sus ojos clavados en el papel. La enmienda Caldwell, leí en voz alta. Así es como la llama el equipo legal. Establece que cualquier ejecutivo que se descubra que ha manipulado a sabiendas datos financieros para influir en su estructura de bonificación,
pierde todos los derechos a indemnización, compensación diferida y opciones sobre acciones no consolidadas. Coloqué el papel sobre la mesa y lo deslicé hacia él. ¿Lo firmaste, Ethan? Insististe en ello porque querías asegurarte de que Marcus se fuera sin nada. Construiste la trampa que acaba de atraparte. El silencio en la habitación era absoluto. Ethan miró fijamente su propia firma. Los $5 millones con los que había estado contando. El dinero que necesitaba para empezar de nuevo. El dinero que le había prometido a Tessa había desaparecido. Se había legislado a sí mismo hacia la bancarrota. Me miró y por primera vez la arrogancia se hizo añicos por completo. El pánico, crudo y patético, tomó su lugar. Bailey, tartamudeó, su voz bajando a un susurro. Bailey, por favor, no puedes hacer esto. Tengo una hipoteca. Tengo deudas. Mira, sé que cometí errores. Presioné demasiado. Me dejé llevar por el juego, pero puedo arreglarlo. Puedo disculparme con la Junta. ¿Puede? Las disculpas no arreglan los sistemas, Ethan, lo interrumpí. Mi voz era tranquila, no enojada. Era la voz de un cirujano cerrando una herida. Pero la verdad sí lo hace. Me aparté de él, dirigiéndome a la habitación. A partir de este momento, el señor Calvel ya no es un empleado de Westbridge Meridian. La seguridad lo acompañará a su escritorio para recuperar artículos personales y luego fuera del edificio. No lo miré de nuevo. Pasando a nuevos asuntos, dije, mi voz proyectando fuerza. Estamos comenzando una reestructuración completa de la región del Medio Oeste. Estamos implementando un sistema de promoción basado en el mérito. Estamos restableciendo los créditos de diseño originales para el proyecto Skyline Plaza a David y su equipo. Señalé a David, el arquitecto que había hablado antes. Me miró, con lágrimas en los ojos, y asintió. Estamos construyendo una empresa donde el trabajo que haces te pertenece, anuncié. Donde la transparencia no es un eslogan sino una estrategia de supervivencia. Hemos terminado con las sombras. Detrás de mí, escuché abrirse las pesadas puertas de roble. Escuché el arrastrar de zapatos. Escuché a un guardia de seguridad decir, por aquí, señor. Ethan salió de la habitación. No gritó. No hizo una escena. Simplemente se desvaneció. El aura de poder que había usado durante 7 años, el carisma, el miedo que había inculcado, todo se disipó en el momento en que la puerta se cerró. Era solo un hombre con traje que había olvidado que la gravedad se aplica a todos. No lo vi irse. Estaba demasiado ocupada mirando las caras de las personas que permanecían. Parecían aliviados. Parecían listos para trabajar. Más tarde esa noche, mucho después de que el edificio se hubiera vaciado, me paré en el pasillo de vidrio en el piso 42. Las luces de la ciudad de Chicago comenzaban a parpadear debajo de mí. Un vasto océano de electricidad. Sostuve el sobresellado con cera en mi mano. Estaba abierto ahora, su contenido leído y ejecutado. La lección final de mi madre. Durante días, había pensado que este sobre era un arma. Pensaba que era una espada que me había dejado para derribar a Ethan. Pero mientras estaba parada allí, sintiendo el zumbido tranquilo del edificio a mi alrededor, me di cuenta de que no era un arma en absoluto. Era un espejo. Ella me había dado el poder no para destruirlo, sino para definirme a mí misma. La venganza es un fuego que quema todo lo que toca, incluida la persona que sostiene la antorcha. Pero la justicia es una lluvia fresca y limpia. Lava la suciedad y deja los cimientos en pie. No había aplastado a Ethan. Simplemente lo había eliminado. No me había rebajado a su nivel de mezquindad o codicia. Había aplicado las reglas que él afirmaba defender y dejé que el peso de sus propias acciones lo derribara. Puse el sobre en mi bolso. El peso se había ido. La ira se había ido. Miré hacia el horizonte donde el agua oscura del lago Michigan se encontraba con el cielo. Tenía 34 años. Era la presidenta de un imperio de 150.000 millones y por primera vez en 7 años era completa y hermosamente libre. Apagué las luces en el pasillo y caminé hacia el ascensor. Tenía mucho trabajo que hacer mañana.
Muchas gracias por escuchar el capítulo final del viaje de Bayelit. Ha sido un viaje increíble verla encontrar su voz y recuperar su poder. Me encantaría saber desde dónde nos sintonizan hoy. ¿Están escuchando desde un metro concurrido en Nueva York, un café tranquilo en Londres, o tal vez en algún lugar acogedor en Sydney? Hágamelo saber en los comentarios a continuación. Me encanta leer sus historias. Si disfrutaron de esta serie, asegúrense de suscribirse a mi canal. Presionen ese botón de me gusta y denle fuerte al botón de me gusta para que podamos compartir esta historia con aún más personas. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Hasta la próxima, manténganse fuertes.